Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida. Mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta clase. Esta tarde vamos a estar estudiando un tema sumamente interesante. Nos quedamos en el tema en cuanto a las parábolas. Estuvimos viendo un poquito y comentando un poquito acerca del Padre Nuestro. Y hoy vamos a estar estudiando sobre parábolas, milagros, comidas de Jesús, discípulos y el conflicto. Voy a buscar mis notas para poder comenzar esta clase sobre Cristología. Sobre Cristología. Bueno, eh, comentábamos en la clase pasada sobre el Padre Nuestro, que en el Padre Nuestro nosotros vamos a encontrar toda la obra y la misión que Jesús venía a cumplir. Pero bueno, ahora hablemos sobre parábolas. Ciertamente Jesús anunció su mensaje con parábolas, y la mayor parte de las parábolas reflejan de tal manera el ambiente palestino contemporáneo de Jesús que no se puede dudar de su autenticidad. Entonces, las parábolas fueron pues contadas por Jesús. Su originalidad no está en que Jesús utilizara ese tipo de narraciones para impartir sus enseñanzas, pues era frecuente que los maestros de Israel también enseñaran parábolas. Y se nos ha conservado también un número relativamente importante de parábolas pronunciadas por algunos rabinos contemporáneos o algo posteriores a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Sin embargo, las parábolas que constituyen la forma propia de Jesús de hablar y de enseñar nos conservan sin duda lo más nuclear y original de su enseñanza sobre el reino de Dios, porque la mayoría de las parábolas comienzan así precisamente. El reino de los cielos se parece a o a tal cosa, o por ejemplo, eh, es decir, Dios actúa con los hombres, se parece a Dios cuando actúa con los hombres se parece a, y así hablan las parábolas. Entonces, por otra parte, gracias a las parábolas, por nosotros podemos conocer mucho de la personalidad de Jesús, podemos también nosotros saber sobre su cultura, de su sensibilidad. Jesús nos habla de siembra, nos habla de pesca, nos habla de viñadores, nos habla de pastores, de mujer que amasan el pan y de comerciantes en perlas, de banquetes de boda y de hijos que se marchan de casa. ¿Por qué? Porque el mundo también agricultor y pastoril y pescador de Galilea resuena en sus historias. Y qué distinto del mundo urbano del apóstol Pablo, que sus escasos ejemplos se refieren a los que corren en el estadio, como en 1 Corintios 9. ¿Sí? ¿Por qué habla Pablo sobre correr en estadios? 1 Corintios 9, porque estaban las famosas Olimpiadas. Estaban las Olimpiadas y Pablo va a utilizar lo que contemporáneamente a él había o lo que surgía, no en Jerusalén, sino más allá de Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, que es a donde el apóstol Pablo estaba llevando el mensaje del Evangelio. No precisamente podía utilizar parábolas las mismas que Jesús utilizaba, sino que Pablo hacía uso de lo que había en su cultura, de lo que había de las carreras, de luchas de gladiadores, de entrenamiento para las Olimpiadas, que es también un tema sumamente interesante también. También Pablo habla acerca de recibos y contabilidades, a adopciones, a cortejos de triunfo de emperadores, por ejemplo Colosenses 2.15. Entonces, desde el punto de vista literario, nosotros podemos clasificar las parábolas pronunciadas por Jesús en tres tipos. ¿Por qué? Algunas parten de realidades de la vida y de los hombres para ilustrar con ellas la actuación de Dios. Por ejemplo, las parábolas de la levadura y el grano de mostaza de Lucas 13, de la dracma y de la oveja perdida, también en Lucas 15 del 1 al 10. Y Dios, cuando actúa con los hombres, es como el pastor en busca de la oveja perdida o como la mujer que barre la casa para hallar la moneda extraviada. ¿Por qué? Porque con el reino de Dios, cuando está a punto de manifestarse, ocurren como la levadura o el grano de mostaza, que su vida es al principio silenciosa y oculta, hasta que se revela en todo su esplendor al final. Y otro tipo de parábolas no parten de una realidad cotidiana, sino que son historias inventadas por Jesús,
verosimiles en su contexto histórico y sociocultural, con las que también nos enseña, con el que también nos enseña lo que ocurre con el reino que llega o con lo que es lo mismo, cuál es la actuación de Dios con los hombres, y entre ellas las parábolas de los trabajadores enviados a la viña, la de los invitados al banquete de Lucas 14, del 15 al 24, la del trigo y la cizaña de Mateo capítulo 13, versículos de 36 al 43, la del hijo pródigo, que deberíamos titular mejor la parábola del buen padre, que encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Entonces, volviendo al tema, por fin, un último tipo de parábolas son aquellas con las que Jesús trata de enseñarnos una manera de actuar que nos toque ejercitar a nosotros en respuesta al anuncio de la llegada del reino, ¿sí? Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, o del administrador astuto, o del fariseo y el publicano, o del buen samaritano. Entonces, en esta se nos enseña respectivamente la vigilancia ante la llegada del reino, una cierta astucia necesaria para alcanzar lo realmente importante, lo inaceptable de la suficiencia ante Dios, o que la actuación del hombre ha de ser fruto del amor incondicionado, como ocurre con Dios. Entonces, las parábolas han pasado también por las 3 etapas de transmisión y en consecuencia en reelaboración que han sufrido los demás pasajes de los evangelios. Es decir, las parábolas narradas por Jesús luego fueron recontadas en la comunidad primitiva para iluminar situaciones distintas y por fin fueron integradas en la teología propia de cada evangelista que las narra. Y esto explica también el que algunas parábolas que con toda probabilidad en labios de Jesús enseñaba una sola idea, hoy las podemos leer en los evangelios, no ya como parábolas, sino como verdaderas alegorías, en las que se nos dan enseñanzas sobre el misterio de Cristo o sobre la iglesia. Y eso ha pasado, por ejemplo, con las parábolas del sembrador y de los viñadores homicidas de Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 46. Es un tema sumamente importantísimo. Ahora hablaremos de los milagros. Los milagros. Jesús hace milagros. En la actualidad, toda la crítica, incluso la crítica no cristiana, está de acuerdo en que Jesús realizó en su vida acciones entendidas por sus contemporáneos como milagrosas. Y la interpretación de los milagros no puede hacerse apologéticamente. No se trata por si alguien lo piensa así, de que Jesús quiera manifestarse como hijo de Dios y lo demuestre con acciones que rompen la ley de la naturaleza. Esto no es así, sino que los milagros hechos por Jesús, en último término, es algo interesante, son signos de la presencia del reino de Dios. Jesús, en último término, los milagros que hace son señales, porque la palabra milagro no es frecuente en el Nuevo Testamento, y algunas de las veces que aparece lo hace en tono un poco crítico, porque Jesús recrimina a quienes lo escuchan diciendo: si ven las señales y milagros, ¿no creen? Entonces, esas actuaciones maravillosas de Jesús son sencillamente signos de que el reino de Dios está llegando, de que la actuación de Dios es inminente. Cuando Jesús cura a los ciegos o a los paralíticos, lo que hace es mostrar lo que el reino de Dios significa, que la salvación ha llegado a los enfermos y a los pobres en espíritu. También, cuando Jesús multiplica los panes, lo que hace es dar un signo del reino, porque el reino es como ese banquete donde hay para todos y de sobra, donde se comparte y se vive en fraternidad, en hermandad, en armonía. Ahora bien, es preciso
notar que los milagros los hacía casi todo el mundo. El milagro es algo sociológicamente frecuente. La mayoría de nosotros no somos conscientes de haber visto un milagro en toda nuestra vida. Y en nuestro mundo explicamos las cosas de otra manera, de forma que los milagros, algunos dicen que no existen. Algunos creen que no existen porque no los vemos, porque no los interpretamos como tales. Plinio, un naturalista romano, escribió una historia natural en la que hablaba de una planta que brotaba solo en Israel y que no florecía los sábados. Esto lo confirma un naturalista, es decir, la concepción de la ciencia y la percepción de las cosas son enormemente distintas en el mundo antiguo y el nuestro. Jesús hace signos maravillosos y en concreto, la expulsión de los demonios o la curación de las enfermedades que la crítica histórica entiende como realmente ocurridos. Ahora bien, ese tipo de signos eran algo realmente o relativamente frecuente en su contexto histórico y eran especialmente realizados por hombres religiosos. Sin embargo, Jesús también critica en un cierto sentido las mismas señales que hace. Y es habitual que después de haber hecho un milagro pida que no se divulgue. Ahora vamos a otro punto, las comidas de Jesús. Las comidas de Jesús. Un tema importante en la vida de Jesús fueron sus comidas. Jesús comió habitualmente con pecadores, prostitutas, también entendemos que también Jesús convivió con algunos marginados. Y las comidas de Jesús con estos marginados también son un signo del reino de los cielos. Podemos decir que esas comidas de Jesús son una parábola realizada, una parábola viva, en lugar de una parábola narrada. Las comidas de Jesús son la imagen del banquete celestial y por tanto un anuncio de la llegada inminente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque a ese reino de Dios están llamados todos, preferentemente los pobres, los marginados, las prostitutas y los publicanos. Y así pues Jesús hace ya presente ese reino que predica como inminente. Cuando come con todos aquellos que están dejados de la mano de Dios, comiendo con los marginados, Jesús muestra el amor incondicionado de Dios hasta el punto de que ellos son los preferidos de Dios, pues los publicanos y las prostitutas van adelante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su tiempo los religiosos menospreciaban a estas personas y les hacían pensar a los demás que solamente los religiosos podían acceder a Dios. Cuando Jesús viene y nos muestra que puede acceder a Dios cualquier persona, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier etnia, de cualquier nación. Entonces, hay algo aquí muy interesante. De alguna de esas comidas se ha guardado un recuerdo maravilloso de fraternidad y de abundancia, porque a pesar de la escasez de alimentos con que empezó la comida, la palabra de Jesús, invitando a compartir lo que cada uno tenía, logró que hubiera para todos y aún sobrara. Porque si en algún lugar escaseaba el alimento, era en Palestina en el primer siglo. ¿Sí? Si había algún lugar donde podía escasear la comida, era en Palestina en el primer siglo. Escaseaba la comida, habían días o habían temporadas cuando no había nieve en las montañas, y si no había nieve en las montañas, por lo tanto, no habían ríos. Y sin los ríos, las sociedades subsistían y entonces no había absolutamente ni comida
no había ni bebida, ni había vestido. ¿Por qué? Porque la comunidad o la primera civilización que vamos nosotros a encontrar va a surgir en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre los ríos. Y entre estos ríos, el Éufrates y el Tigris, nace la primera civilización. Y entre estos ríos estaba el jardín del Edén. Entonces Jesús está enseñando a compartir el alimento. Está enseñando a compartir el pan. ¿Sí? A pesar de la escasez de alimentos con que empezó la comida, las parábolas de Jesús, la palabra de Jesús, invitó a compartir lo que cada uno tenía, y lo que cada uno tenía logró que hubiera para todos y aún sobrar alimento. Evidentemente, cada uno que contó al otro el episodio lo fue narrando de una manera más maravillosa. Más tarde, en la comunidad primitiva, el relato adquirió dimensiones eucarísticas, que ya no reflejaban solo una anécdota ocurrida, sino la misma presencia de Jesús en la primitiva comunidad cristiana. Es por eso que cuando este joven, cuando Jesús le da, ¿qué tiene? 5 panes y 2 peces, o 3, no recuerdo cuántos eran, denme el dato exacto, 5 panes y 2 peces. Con este joven da lo que tenía, da todo lo que tenía. Era muy difícil poder tener alimento en aquel día. Es algo sumamente interesante, pero Jesús está enseñándonos a compartir el pan. A compartir el pan. Y entre las comidas del Señor hubo una, la más importante y sin duda, la última comida de Jesús. La vamos a encontrar en Lucas 22. Lucas 22. Vamos a encontrar esta última comida de Jesús. Nos dice así. Del 14 al 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré jamás, hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartirlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes será derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces encontramos la última comida de Jesús, en la que él, ante su muerte inminente, prevista y asumida, se despidió de los pocos que todavía creían en su anuncio y le seguían, porque la mayoría de los que le siguieron todo este tiempo, a estas alturas, ya le habían abandonado, al ver que en lugar de un reino, se les venía encima la persecución, diciendo: ya no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Porque con ello, Jesús ofrecía su vida en servicio al reino por él anunciado. En la última cena es para los cristianos la reiteración de esa comida última de Jesús, y en su memorial precisamente porque en ese banquete tenemos algo maravilloso de lo que fue su mensaje y su vida. Y lo esencial de su mensaje quedó plasmado en la última cena, porque con sus comidas, de las que nadie era excluido, al contrario de lo que ocurría en la comunidad escatológica y santa de Qumran, o en los círculos fariseos de cumplidores de la ley, Jesús mostraba cómo era Dios, que acoge en su amor a todos, también a los pecadores. Y esto que fue maravilloso de su vida, fue el haber estado entregado al anuncio del amor incondicionado de Dios que él mismo anunciaba. Anuncio de tal manera las
estructuras del pecado del mundo no pueden soportar que le costó la vida. Porque los esenios o los fariseos muy religiosos en sus comidas excluían a los pecadores, pero Jesús en sus comidas siempre invitaba a las prostitutas, a los publicanos, a los pobres, a los ciegos, a los desnudos, a los miserables, a los desventurados, a los leprosos. Invitaba a cualquier persona a que tomaran parte y que se sentaran a la mesa con él. Y al momento de ellos sentarse a la mesa, ¿y qué ocurría cuando alguien se sentaba a la mesa? Obviamente tus piernas quedaban cubiertas por la mesa. ¿Y qué significaba esto? Que nuestro viejo caminar quedaba cubierto en la mesa del rey, donde el rey mismo dijo que ofrecía su cuerpo y ofrecía su sangre, y que con su cuerpo, que él fue el pan, y que con su sangre, que era el vino, que era una representación de la sangre, cambiaría y nos daría una nueva manera de caminar. Así como cuando él resucitó a Lázaro, Lázaro salió caminando de la tumba, Jesús le regaló un nuevo caminar a Lázaro. De la misma manera le ofreció un nuevo caminar a cualquier persona que viniera a él, no por los medios de las leyes, no por medio de la tradición, sino por medio del sacrificio que él iba a hacer cuando él dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, y esta es mi sangre que había derramado por todos nosotros para que se cumplieran las escrituras y profecías, por ejemplo en Ezequiel, que nos habla, que nos daría su espíritu, que quitaría un corazón de piedra y pondría un corazón de carne para que nosotros anduviéramos en sus estatutos. Entonces, es sumamente importante. Ahora vamos a ver, solamente vamos a ver el tema de los discípulos y el conflicto. Y la próxima clase vamos a estar estudiando la aproximación histórica a la causa de la muerte de Jesús. Una aproximación histórica a la causa de la muerte de Jesús. Entonces los discípulos, por fin, un último elemento de la vida de Jesús, sus discípulos. Jesús escogió discípulos como un signo de la comunidad del nuevo Israel que con la llegada inminente del reino se iba a iniciar. Por eso el grupo íntimo de los discípulos son 12, representantes de las 12 tribus de Israel. Y las listas que han llegado hasta nosotros en los evangelios no siempre coinciden en los nombres de los 12 que nos transmiten Marcos 3 del 13 al 19, Mateo 10 del 1 al 4 y Lucas capítulo 6 del 12 al 16. Porque quizá en estas listas se han visto influidas por motivos sugeridos en la primitiva comunidad y dependen también de quienes fueran personas relevantes en los grupos cristianos de los primeros momentos. Sin embargo, también es posible que los 12 no fueran a lo largo de la predicación de Jesús siempre los mismos, sino que hubiera quienes después de seguir a Jesús durante un cierto tiempo, luego desilusionados o contrarios en sus expectativas, especialmente al anunciarse el conflicto con las autoridades religiosas, se alejaran de él. Pero estos 12 que mencionan permanecen excepto Judas al final, y fue sustituido, creo que fue por Matías. No obstante, 2 datos por lo menos hay que retener desde un punto de vista histórico, porque de entre los seguidores de Jesús, se escogió a un grupo de 12 discípulos como un signo del nuevo Israel que surgirá de la irrupción del reino de Dios. Este grupo, liderado por Pedro, fue el grupo que tras su muerte recogió la herencia de Jesús en los primeros momentos de la conciencia de ser los testigos de la proeza escatológica de Dios que había tenido lugar en él. Ahora veamos el conflicto y aquí terminamos. Jesús tiene éxito al comienzo. Es seguido al principio por las señales, por la predicación de la inminente llegada del reino de Dios, con la que se va a hacer presente la felicidad que todo el mundo desea. Ahora bien, enseguida la predicación de Jesús empieza a entrar en conflicto, porque subraya 3 motivos importantes para el conflicto. Primero, la llegada del reino de Dios sobre el final de la estructura política y religiosa sobre la que se mantiene Israel, la ley y el templo. Evidentemente, esto no es del gusto del judaísmo
ni del fariseo, ni del saduceo. Segundo, es verdad que el reino llega con Jesús, porque en torno a este punto se va a jugar la condena a muerte. Y es que es Jesús el que trae un mensaje de parte de Dios, o por el contrario, no trae tal mensaje de parte de Dios y es un impostor. Ciertamente, Jesús no logró convencer a las autoridades de la legitimidad de su misión, porque él no venía a convencer a nadie. Él no venía a convencer, él vino a ofrecer la salvación, y aquellos que se acercarían eran a los que dijo: nadie viene a mí si el Padre no le trae, pero se da la oportunidad a cualquier persona de venir a él. Y solamente se cumpliría en aquellas personas que abrazaran el mensaje del Evangelio. Pero a las que no lo abrazaban no se les excluía, sino se les hacía la invitación a abrazarlo. Tercero, y nos preguntamos, ¿es verdad que el reino de Dios está gratuitamente ofrecido a todos, sin que lo tengamos que merecer, sin que lo tengamos que merecer? ¿Nos quiere Dios todo cuanto puede, independientemente de lo que hagamos? Si esto es falso, es decir, si nosotros tenemos que merecer el amor de Dios, entonces Jesús es un falso profeta, porque es la misma cuestión planteada por Pablo en la carta a los Gálatas y a los Romanos, y que le llevará a la muerte. Porque Jesús asume el conflicto cuando decide subir a Jerusalén. Sube a Jerusalén porque todo profeta ha de manifestarse en Jerusalén. Sube a Jerusalén porque cualquier profeta que quería mostrar su veracidad tenía que subir a Jerusalén. Jesús sabe que su predicación sobre la inminencia de la llegada del reino de Dios debe dejarse oír en Jerusalén. La predicación de Jesús tiene claras connotaciones mesiánicas, y el Mesías había de manifestarse en Jerusalén. Habría de manifestarse en Jerusalén. Manifestarse en Jerusalén incluye afrontar el conflicto con las autoridades. Ello provoca las deserciones ante sus seguidores. Jesús lo sabe y lo asume. Asume la muerte que prevé le va a sobrevivir. Mi vida nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Juan 10, del 18 al 17, 18. Hay en este texto una teologización de que la vida de Jesús está entregada. Pero podemos decir, también desde la historia, que Jesús asume su muerte y ofrece su vida por el reino de Dios. Por esto es el motivo de nuestra siguiente clase sobre la aproximación histórica a la causa de la muerte de Jesús. La aproximación histórica a la causa de la muerte de Jesús. Pero eso lo vamos a estudiar hasta el día miércoles. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Aquí terminamos nuestra sesión sobre el tema de las parábolas, los milagros, los discípulos y el conflicto. Pero el día miércoles vamos a continuar con la aproximación histórica a la causa de la muerte de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.